quiero invitarte a abrir la Escritura. Vamos a ir a Primera de Juan 5, capítulo 5. Esta palabra del Señor nos enseña lo que vamos a leer, lo que es nacido de Dios. Lo que es nacido de Dios. Oh, papito. ¿Y saben qué? El verso 4 del capítulo 5 de Primera de Juan tiene ahí la palabra clave que tocó mi vida, que abrió los ojos de mi entendimiento. Porque todo lo que es nacido de Dios, decí conmigo, nacido de Dios. ¡Woohoo! ¿Cuántos hay nacidos de Dios acá? ¡Oh, papito! Que podamos entender y abrir los ojos de nuestro entendimiento para ver, Señor, la amplitud y la revelación que trae esta palabra. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Qué hace lo que es nacido de Dios? Vence al mundo. ¿Tendremos derrota? Aparte de lo que podamos vivir como cristianos. Vence al mundo. Y cuando dice mundo, no habla de una persona. Habla de un sistema, habla de un pensamiento, habla de argumentos. Habla de lo que domina hoy en este mundo de personas que parecen estar vivas, pero que en realidad están muertas espiritualmente. Y donde el engaño y el padre de mentira quiere que vivamos engañados y privándonos de vivir en la libertad que Cristo nos ha dado a través de tu palabra y del conocimiento de su verdad, de que el nacido de Dios vence. El nacido de Dios puede dominar su pensamiento, su sentimiento, su corazón, cuando el Espíritu Santo está gobernando nuestra vida. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Porque si vos estás hoy acá, no te movió el calor, no te movió el clima. Te movió lo que crees, te movió la convicción, te movió lo que entró, que es la palabra. Te movió su espíritu, nacido de Dios. Esto es lo que vence al mundo. Y si vamos a lo que es nacido de Dios, a lo que es la palabra en sí, el significado, la procedencia de la palabra, origen tiene que ver con comienzo, tiene que ver con surgir, tiene que ver con nacer, tiene que ver con levantarse, tiene que ver con aparecer, tiene que ver con oriente. ¿Sabe por qué dice oriente el significado del diccionario ahí? Hasta esto me ponía a pensar, porque es de donde sube el sol, o desde nace el día. Y de la Maya, y me acordé también que del oriente seguían ahí los magos, la estrella, hasta que fueron donde estaba la estrella de la mañana, porque el que conoce la escritura y va leyendo la palabra, conoce cómo fue llamado y los nombres del Señor. Y así será también la venida del Hijo del Hombre, dice la palabra. ¿Cuánto hay en escudriñar la Escritura? Por eso es tan importante cuando nosotros leemos, indagamos y buscamos aún el significado de las palabras y dejamos que el Espíritu traiga la luz. Podemos empezar a entender que nacer tiene que ver con un origen, tiene que ver con un lugar. El nacer tiene que ver con el comienzo. Pero ¿saben qué? Yo pensaba, porque me lo han preguntado, ¿y dónde nace Dios? ¿Y quién lo hizo a Dios? Es que Dios existió por siempre y para siempre. A Él no lo hizo nadie. Antes de mí ni después de mí fue formado Dios.
El Señor está aquí. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, el alfa y la omega, la primera y la última letra del abecedario griego. Es el alfa y la omega. Así dice Apocalipsis 22:13. El principio y el fin. El primero y el último. Y saben que justamente tiene que ver este idioma que se usó para escribir el Nuevo Testamento del griego. Pero el Señor nos quiere decir: en mí empieza todo y en mí termina todo. Aunque no hay fin para el Hijo de Dios, no hay fin para el nacido de Dios. Porque vamos a dejar esta tierra, pero vamos a seguir en el cielo. Acostúmbrate a adorar acá. Porque vas a seguir adorando allí. Quiero seguir avanzando. Como dije, nacimiento nos habla de origen, nos habla de esencia que constituye la naturaleza de las cosas, la permanencia, lo que no cambia. Eso es la esencia. ¡Oh Dios! ¿Y cuál es la esencia de Dios? ¿Qué podemos decir? ¿Cuáles son los rasgos que lo definen? Las características. Yo decía: wow, Señor, tus perfecciones, el resplandor de su gloria, su misma esencia fue revelada a través del Hijo. Y nosotros tenemos de su Espíritu y tenemos habitando en nosotros de su esencia, de sus características, de sus rasgos, de sus perfecciones. Yo soy el que soy, dijo Moisés. ¿Y en el nombre de quién? En el nombre del yo soy el que soy. De ese sos nacido. De ese que sostiene todas las cosas con la palma de su poder. Y quiero seguir. Este Señor que no cambia, que por siempre y para siempre gustamos cada día de su fidelidad, porque es grande. Habla de procedencia. Hoy podemos decir cómo se le decía al Señor cuando hablamos de procedencia. Enseguida pensamos de dónde viene, del lugar. A Jesús se le decía Jesús el Nazareno, la raíz de David. Hablamos del linaje, hablamos de la genealogía. También me acuerdo cuando Abraham le dio los diezmos de todo. Sí, Melquisedec vino y le dio a Abraham los diezmos de todo, ¿sí? De todo el botín. Y esto es una teofanía para los que estudian la palabra. Por eso también los animo a estudiar la palabra y a ir a estudiar de que dice la Escritura que Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz, no tenía sin padre, sin madre. Oh, brasa magiatalá y ara magiatalá. El Dios que existió por siempre y para siempre. Y aquí vamos a tener que abrir nuestro entendimiento y empezar a ver lo que es natural de lo que es espiritual, lo que es carnal de lo que es divino. Porque si bien estamos en un cuerpo de carne y Jesús, siendo hombre, estuvo en cuerpo de carne, había una divinidad en él, 100% hombre y 100% Dios. Y nosotros, si tenemos el Espíritu habitando en nosotros, nuestra procedencia es del cielo. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, Filipenses 3:20, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Jesús vino del cielo y descendió del cielo. El Hijo se vistió para ser semejante a nosotros, para mostrarnos al Padre, para vencer en el sistema de este mundo y mantenerse en comunión con el Padre. Como humano, tenía hambre, tenía sed, estaba cansado,
pero su gloria, su divinidad nunca dejó de ser. Y nosotros, creados a imagen y semejanza de Él, porque eso dice la Escritura en Génesis 1, 26, 27. Habla ahí que el Señor nos hizo a imagen y semejanza para vencer. Nacidos de Dios, porque Él primero nos pensó. Me preguntaba, Señor, ¿dónde estaba yo antes de nacer? Debo decir, esta chica, ¿qué están preguntando? Algunos que dirían, yo fui en la otra vida un gran rey. Yo fui en mi otra vida un bando. Yo fui en mi... Pero ahora no, ¿eh? Algunos dirían eso, ¿eh? Que creen en la reencarnación. Mas nosotros creemos que en esta tierra, esta es nuestra oportunidad para conocer al Señor. Pero ¿saben dónde estábamos nosotros? En Él. En Él. Porque Dios ya no había pensado. Dios ya había planeado. Dios ya nos había predestinado para ser adoradores, para alabarle, para bendecirle, para seguirle, para amarle. Dios ya había pensado en vos, en mí, como nacido, con todo su potencial. Pero para entender quiénes somos nosotros tenemos que mirarlo a Él. Porque estábamos en Él. Porque el Cordero fue preparado antes de la fundación del mundo. Porque Dios, que nos ama con un amor eterno, sabía que íbamos a fallar. Sabía lo que iba a pasar en Edén. Pero sin embargo, Dios dijo, voy a crear al hombre. Y ahí con el Padre y el Espíritu Santo, el Señor tuvo una conversación. Vamos a crear al hombre. Porque vamos a habitar en el hombre. Nacidos de Él. Porque estábamos en Él. Y después vinimos a esta tierra. Amanecer en Dios. Despertar en Él. Nacer en Él. Desde el principio, desde el comienzo. Porque todo es de Él. Y todo le pertenece a Él. Con una naturaleza. Porque tiene que ver justamente con nacido de Dios. Que si bien, como dije, una naturaleza pecaminosa. Así. Pero con una naturaleza divina. Participantes de una naturaleza divina, que es la que predomina en el poder que actúa en nosotros cuando le dejamos, cuando nos entregamos. Oh, santo. Por eso, aprender a acomodar lo espiritual a lo espiritual, lo natural a lo natural. Si bien desde la existencia Dios nos creó a imagen y semejanza, a esa comunión perfecta, sin pecado, hasta la caída, el hombre tenía esa relación, esa existencia estaba, y era natural para el hombre, era natural. No nos cuenta la Escritura todo, como la relación completa que tenía Adán y Eva, cuando no habían pecado, pero me imagino que no era como la nuestra. Que había cosas que ellos hacían que nosotros no podemos hacer. Pero vino el pecado. Y si bien el hombre natural le entrega todo, y si bien hay una naturaleza que se quiere revelar todo el tiempo, que es la carnal, que es los deseos de la carne, el Espíritu que vino a morar en nosotros es el que nos lleva a tener las mismas características, la esencia, el ADN que tiene el Padre.
El fruto del Espíritu, el caminar, el andar en la comunión, el entender que soy un nacido de Dios, que Dios está en mí y que soy un ser espiritual, porque Dios me dio cuerpo, pero soy espíritu. Para poder vernos nos dio cuerpo, pero somos tripartitos. Porque hay un propósito. Hay una intención original, hay una razón por la cual fuimos creados para alabanza de su gloria. Antes de la fundación del mundo, santos y sin manchas, en amor, pensados, predestinados, con una herencia. Ay, Dios, papayita. Con una herencia. Porque el testamento con la muerte es confirmado, dice Hebreos 9:17. De otra manera no es válido, entre tanto que el testador vive. Pero Cristo, el que nos hizo herederos y coherederos para compartir esta naturaleza divina y para impartirla donde nos movamos, tuvo que morir. Porque para cobrar la herencia hay que morir. Y nacer también tiene que ver con herencia. Tengo que entender de dónde vengo para saber a dónde voy. Una herencia en Cristo hemos recibido incorruptible. No puede acabarse, incontaminada. No puede marchitarse ni echarse a perder, inmarcesible. No puede menguar, no puede debilitarse. El Señor nos anhela celosamente y las Sagradas Escrituras lo dicen claramente, que hay un propósito, que hay una herencia. Lo dicen claramente, que hay una genética, que hay un ADN en esa sustancia. Ustedes dirán, ¿qué es el ADN? Quizá alguno no sepa. ¿A qué tiene que ver, con qué tiene que ver estas siglas? El ácido desoxirribonucleico. ¡Ay, ya! Esto es el ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas en el desarrollo y funcionamiento de los seres vivos. ¿Y saben qué? En la genética a veces vienen ahí las herencias, los virus, las transmisiones, lo que heredamos. Pero está el Redentor. Está el Redentor. Y como nacidos de Dios, heredero y coheredero con Cristo. Porque el Hijo heredó todo. ¿Y dónde está ese potencial? Decía acá, en el nacido de Dios. Estudio de genes y herencia. Todos dirán, o algunos, a veces comentan, soy parecido a mamá, soy parecido a papá, tengo sus ojos, tengo su pelo. Hay una genética y a veces también el carácter. Hay una herencia, hay una transferencia de espíritu. Por eso cuando venimos a Él renunciamos a la herencia de maldición, cortamos. Pero ya no está dominando esa herencia que heredaste hasta la tercera y cuarta generación, cuando estabas en desobediencia, cuando no conocías la voluntad de Dios. Ahora estás del otro lado. ¿Cuántos me dicen, yo estoy entendiendo? Que hay algo que predomina, hay una genética, hay un ADN espiritual del Espíritu Santo que está en nosotros, que actúa, que transforma. ¿Y cómo lo sabemos? A través de la palabra, que nos habla claro, porque la palabra, la Sagrada Escritura lo dice claramente. Lo que nace en la carne, dice Gálatas. Después, si quieren, lo leen del 5, a partir del capítulo 5, el 16 al 21, habla de lo que nace en la carne, que conocemos muy bien las obras de la carne. Enemistades, pleitos, contiendas. Por eso qué importante que cuando viene un pensamiento, cuando viene un sentimiento, podemos detectar. Viene
viene de Dios. Esto nació en Dios. Esto que siento hacia mi hermano, hacia el vecino, hacia lo que tengo que hacer, proceder, ¿nace de Dios o es una obra de la carne? ¿O es fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay condena, no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así, porque somos espíritu. Ese era el estado natural. Por eso, darle lugar al Espíritu, conocer lo que dice la Escritura, porque Cristo está en nosotros, lo humano, lo divino. Pero ¿qué va a regir? ¿Qué va a regir? ¿A qué le vamos a dar rienda suelta? ¿Qué va a fluir la humanidad? ¿O Cristo, con todas sus perfecciones, el yo soy el que soy? Cristo, si lo miramos a Él, nacido de Dios. ¿Quién dices tú que soy? Pedro, tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, viviente, el Dios que todo lo ve. No te lo reveló carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu. Porque las cosas espirituales se entienden espiritualmente. El Dios viviente, el Espíritu Santo, es el que tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento. En la Escritura encontramos, como decía Cristo, 100% hombre, 100% Dios. Y Mateo lo habla cuando nos muestra en el capítulo 1 su genealogía, la genealogía de Jesucristo. Y dice que Jacob engendró a José, marido de María, en el cual nació Jesús llamado el Cristo. En el 1:16 de Mateo habla esto, y también nos cuenta la Escritura que el nacimiento de Jesucristo fue así. Y nos habla del nacido de Dios. Y nos habla en el verso 20 de que apareció en sueños el ángel a José y le dijo: hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¡Uy! Jesús venía como hombre, pero Dios, esa comunión con Dios que tenía, que la tuvo todo el tiempo, pero nació de mujer, engendrado por el Espíritu Santo, santo y sin pecado, nacido de Dios, porque el único que puede engendrarlo del Espíritu es el Espíritu. No podés vivir la vida del Espíritu con lo que viene de la carne, con las fuerzas naturales. Jesús, siendo hombre, nos mostró que tenía comunión todo el tiempo con el Espíritu, porque sabía que de esa manera podría cumplir el propósito por lo cual Él había venido. ¿Cómo iba a resistir? ¿Cómo iba a resistir sin comer 40 días, sin tomar 40 días, como humano, como hombre, teniendo hambre, teniendo sed, estando cansado y siendo tentado? Pero el Espíritu lo llevó, porque teníamos que saber que así funciona, que el nacido de Dios podía vencer, porque hay un combate que se libra todo el tiempo, aún desde antes de que el Señor hiciera la tierra. Cuando uno
quiso ser como Dios y fue derribado. Y nos va a perseguir como quería y como persiguió al Hijo de Dios. Di que estas piedras, di, porque sabía que había poder en la palabra, había poder en su boca. Di, que se conviertan las piedras en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. ¡Uy! Y la escritura salió de la boca de Dios. ¡Ay, Dios! Inspirada, soplada, aliento de vida. Y cuando creó el hombre, Adán, un ser viviente, del polvo, con sus manos. Pero vino el segundo Adán, porque el primero era terrenal, era humano. Y el segundo Adán, Cristo, era espiritual, divino. ¡Oh, gloria! Esa divinidad está en vos. Cuando venga el tentador vas a saber qué decirle. ¿Sabe cómo será tu respuesta? Sí, aplaude. Será con la palabra. Porque la palabra es la que vence. Porque nació de Dios, salió de Dios. Como el Hijo de Dios. Que anduvo ahí cumpliendo el propósito. Con los ojos en lo que habría de hacer. Y soportó. Y dijo, al único que voy a adorar es a Dios. Ora la magia atalaya. Podés vencer toda tentación. Viene de la concupiscencia de la carne, de lo nuestro, lo pecaminoso. Pero ¿saben qué? Dios siempre tiene respuesta. El Espíritu vence. No me puedo acordar una canción de Polo Negrete. Después te la voy a buscar, Pablo. Vence. Algo así decía. Con Cristo vence. Y que vencimos, claro que sí. Y el Espíritu Santo, viste, no es viejo. El Espíritu Santo se acuerda de todo. El Espíritu Santo se sirve de lo que comes. ¿Qué comiste? Crónica TV, la reina del flow. Algunos me entenderán. Este es para algunos entendidos. Ojo que flow quiere decir estilo único. Y la parcera que está allá capaz que me entienda también. Estilo único. Y el Hijo de Dios tiene. Porque es original. Extraordinario. No es común. Decirle que está al lado, avívate que no soy común. Nacido de Dios, decirle, pellícalo. Nacido de Dios, avívate. Date cuenta todo lo que tenés de Él. Gracias, Señor, porque nos haces ver que somos tus herederos. Que como dice la Escritura, podemos entender y acomodar lo espiritual. ¿Cuántos textos, Señor? Gracias, Jesús. Vamos, Hebreos. Mírate lo que dice ahí. 1:5. Porque ¿a cuál de los ángeles le dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Pertenencia, título de Dios. Yo te he engendrado hoy. ¡Ay, papá! Dios nos habló de muchas maneras, dice el 1. En otros tiempos por los padres y los profetas, pero en los últimos días nos habló por el Hijo, el heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, y el cual siente el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Lo que ves en el Hijo lo tiene el Padre. Ahora lo que ven en vos es lo del Hijo. Tendría que ser todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó, Hijo de Dios, a la diestra de Dios, hecho superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy.
Vos sos hijo de Dios. Hijo de Dios. Y quiero decirte, quiero llevarte, por favor, que me acompañes a Juan. A Juan 1. Sé que es un texto que quizás algunos lo saben de memoria. Y si hicieron evangelismo, cuando lo hicieron, si fueron al instituto, seguro que se lo aprendieron de memoria. Porque el 1:12 dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. ¡Uy! Hijo de Dios. No engendrados por voluntad de carne. No son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué tal? Estás por voluntad de Dios. Fuiste engendrado, concebido, pensado, amado por Dios. Porque de su perfecta voluntad Él quería que hoy estés aquí. La palabra es nacida de Dios. Porque es viva. Porque es eficaz. Y quiero que vayamos a Santiago 1:18. Mira lo que dice la palabra. Desde el 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos, ¿qué? Primicias. Primicias. Primicia de sus criaturas. Porque el que no conoció a Dios es criatura, no es hijo. Mas nosotros, los que fuimos engendrados, los que nacimos en el corazón de Dios, los que hemos renacido una vida nueva por el Espíritu cuando aceptamos a Cristo como Salvador, el Espíritu está en nosotros. Y no solo porque nuestra madre, nuestro padre, con quien que haya sido, tuvieron una relación, sino porque Dios estaba ahí. Dios ya te había pensado. No sos un huérfano. Y aunque te hayan querido abortar, estás acá, porque estaba en el plan de Dios. Aunque no hayas conocido padre, madre, Dios ya te había pensado. Dios ya te había elegido como hijo. Para que seas primicia. Porque esa es la manifestación que se está esperando en este último tiempo. Y es la manifestación no de la carne, no de los homicidas. Es la manifestación de los hijos de Dios, de los nacidos de Dios. Y la vida no se te terminó. No pienses, ya se terminó, no hay nada, no hay solución. Ese pensamiento no es de un nacido de Dios. El pensamiento de un nacido de Dios es: voy a vivir la vida del Espíritu. Voy a fluir en el Espíritu. Voy a llevar a Cristo a otros para que también conozcan la verdad. Para que conozcan quién es Él. Porque no nos damos cuenta, pero todo el tiempo hay gente que se pierde. Todo el tiempo hay gente que decide por su vida. Y que el enemigo quiere que aborten el plan de Dios. Pero tu pensamiento
tiene que ser el de nacido de Dios. Lo bueno, lo puro, lo justo, lo agradable, lo digno de alabanza y adoración, para vivir como el Señor nos habla en su palabra. Porque para eso la palabra fue nacida y salió de la boca de Dios. La palabra viva, la palabra eficaz, es la que nace de Dios. Te pueden dar muchos consejos. Y las personas con que te rodeas pueden tener la mejor intención, aconsejarte. Pero no te van a aconsejar con sabiduría de lo alto. No te van a aconsejar de acuerdo a lo que Dios dice. Te van a aconsejar de acuerdo a su buena o mala experiencia sin Dios. Mas la palabra de Dios, que nació de Él, produce resultados. Por eso es viva. Cuando la practicas, cobra vida. Porque si no es letra, información. Ah, lo sé, chau. Pero no lo declaro, no lo practico, no lo vivo. Es la espada de doble filo que penetra a donde no puede llegar. Otra palabra de sabiduría incluso humana, filosófica. Solo esta es la que penetra hasta el alma. Y si tu alma está fragmentada y si tu alma está presa en oscuridad y si tu alma está cansada y si tu alma está luchando con vicios, hábitos o está padeciendo por pensamientos, situaciones que te persiguen de niño no sanadas, es la palabra la que te va a sanar. Es la palabra, el ser ministrados, el nutrirte, el confesar, el declarar la palabra. Por eso, como seres tripartitos, cuerpo que se va desgastando de día en día. Pero de nuevo, mira, 7 veces festejé mi cumpleaños este año. 57, ¿quién diría? ¿Cuánto me daba, Eso que aún me falta acá, un poquito. Pero con pila. Energizer no puede conmigo. Con pila siempre. Y no creas que no me duele. Esta semana fue mi peor semana en el sentido de me despertaba que me dolía todo. Pero ¿sabes qué? Dije, ni ahí que te doy lugar. Ni ahí. Porque yo vivo promesa cumplida. Y si me tengo que ir ni me voy a dar cuenta. ¡Vaya, vamos! Le voy a conocer a Él. Pero mientras tanto, declaraba la palabra. Por sus llagas soy sanada. Tú eres mi fortaleza, mi escudo, mi sombra, mi mano derecha, mi socorro, mi auxilio. Soy fuerte. Él vive en mí. Palabra, 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 pa. Los leones, ¿sabe qué? Se escondían. La palabra, mi amado, la palabra fue sembrada de niña en mi corazón. La palabra no muere. La palabra no muere, la palabra es viva. ¿Cuántos quisieron destruir la palabra? Pero no la pueden destruir. Es el libro más vendido. ¡Uy! Cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará, porque es la que permanece para siempre. Despertate con la palabra. Yo a mi mamá la tengo al trote. A veces cuando yo me voy antes a la escuela, pero a veces
pasa que hay días que, bueno, coincidimos ahí. Y le digo, ¿vos ya leíste la palabra? Ahora estoy, me dice, pero pará. Es lo primero que tenés la medicina. Me dice, ¿vos me querés digitar la vida? Por ahí me dice, no, que me dice, leo más que vos. Me acuerdo que, claro, uno a veces a mí me gusta de leer e indagar en el tiempo que puedo, más allá de la palabra, otros libros. Y me acuerdo que hubo una semana que estaba ahí, pero leía los devocionales nada más. Y me paro ahí, estaba en la parada del colectivo, y viene el padre de Fabi. Pasa por al lado, chao, chao. Y se vuelve y me dice el Señor que la palabra es lo que vos tenés que leer. Ay, Dios. No te digo más nada, ¿no? Pero me dio, digo, pero Dios mío, no me dejás. No puedo huir. Y no solo que me lo dijo ahí, me lo mandó a decir con la hija después. Mi papá me dijo que te diga que lea la palabra. Ay, Señor. Pero si la estoy leyendo, ¿qué me querés decir? Y entendí que no es solo leer de corridos y decir, sí, ya esta palabra la conozco. Dejar que esa palabra te ministre, no solo llegue acá, al intelecto, o como una información, sino que trabaje, que traiga luz, que traiga luz. Porque es la que necesitas para caminar todos los días. Esa espada que divide, que pone al descubierto esos sentimientos, esas sensaciones, lo que pasa en el alma, pensamiento, emociones, sentimiento, voluntad. Tiene que dominar y regir en este cuerpo. Aunque tengamos aflicción en este mundo, aunque tengamos que vivir situaciones, pero la palabra, te aseguro que si estás caído te levanta. Si estás sin fuerza te multiplica la fuerza. La palabra produce resultados. La palabra limpia, la palabra transforma. Porque salió de la boca de Dios. Porque fue nacida de Dios. Así como el Hijo nacido de Dios. Así como nosotros, nacidos de Dios. El Señor se encontró con un hombre, Nicodemo. Ahí en Juan 3 lo podemos ver. ¿Y qué pasó? Todos conocen, ahora me dicen, sí, ya conocemos la historia. Hasta tenemos ahí una canción. Pero ahí este hombre que era un principal y fariseo y se conocía bien la escritura, porque reconocía que nadie podía hacer lo que Jesús hacía y se daba cuenta que Dios estaba en él. Y el Señor le dijo, mirá Nicodemo, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este hombre no entendía las cosas espirituales, solo conocía la letra. Y él le dice, ¿cómo voy a hacer para nacer por segunda vez? Y el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dijes, es necesario para entrar al reino, para vivir reino, para ver sus cualidades, sus perfecciones y que fluyan en nosotros porque Él actúa en nosotros. Nacer de nuevo. Entender. Y muchos dirán, yo ya nací de nuevo. Bueno, evalúa tu vida. ¿Cómo estás pensando? ¿Cómo estás sintiendo? La vara de medir. La regla de fe y conducta. La Biblia. ¿Estás acorde a ella? ¿Hay resultado en tu vida? Dios no te condena. Dios te ama. Y porque quiere lo mejor. A la carne se la sujeta. Ponela de jeta.
El viento sopla, el Espíritu sopla. No sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así son los nacidos del Espíritu. Señor, ¿qué me quiere decir tu Espíritu? ¿Qué quiere que haga, Señor? ¿Qué me quieres decir con esta palabra, Dios? Tengo que tomar esta decisión. ¿Esto es de un nacido de Dios? ¿Esta decisión que voy a tomar? ¿O es de la carne? ¿O es nacida de la carne? ¿O es de mis emociones? Para vivir reino hay que entender las cosas del Espíritu. ¿Y cómo puede ser esto? Vos sos un maestro y no sabés. Tenés tanta, no era Biblia en ese momento, letra y no sabés. ¿Cómo? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no la creés, ¿cómo vas a creer si te hablo de lo celestial? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Hoy esto es tremendo, porque se lo está diciendo Jesús y estaba ahí con ellos. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, Cristo, el Hijo del Hombre, pero que está en el cielo, dice acá. Y si estaba con ellos y le estaba hablando. ¡Oh, Dios es mi omnipresente! ¡Cristo es Dios! ¡Cristo es Hijo de Hombre! ¡Pero Cristo es Hijo de Dios! A entender las cosas espirituales. Es locura, porque no se puede razonar con el intelecto. Se disciernen espiritualmente las cosas espirituales. Cristo estaba allí, Cristo está aquí, Cristo está en vos y Cristo está sentado en el trono de gloria. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre. Y vivió como hombre y se humilló y sintió como 100% hombre. Lo escupieron, lo bofetearon, lo insultaron, lo golpearon. Y te estaba mirando a vos y me estaba mirando a mí. Para que podamos disfrutar de una naturaleza divina. Oh, pero vino el galardón, porque Él se humilló, pero el Padre lo vio y le exaltó hasta lo sumo, sobre el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Él es el Señor, para que toda lengua de linaje, pueblo, nación confiese que Jesús es el Kyrios. Es el Señor. Oh, Tetramón. Obra soma, yo soy el que soy, el alfa y la omega, el primero y el último. Y si es para el Señor con todo tu corazón, qué hermoso es el Señor. Qué hermoso que haya una naturaleza divina, esta que está en nosotros, que se ponga de manifiesto, porque hay muchos que están esperando la manifestación de los hijos de Dios. En esta naturaleza divina que tenemos, la fe es nacida de Dios. Todos conocemos lo que dice Hebreos 12:2, que debemos correr la carrera. ¿Cómo? ¿Con los ojos dónde? Puesto en Jesús, porque Jesús es el autor y consumador ¿de qué? De la fe. La fe es nacida de Dios. Está la fe salvadora, está la fe como don, está la fe fruto del Espíritu, que nosotros viviendo la vida del Espíritu no nos va a faltar la fe. Porque cuando estás en comunión con Él,
no te va a faltar la fe. Y por la fe, podés leerte todo Hebreos 11, esa galería que tenemos de testigos de que vivieron por la fe. Y hoy nosotros, con mucho más adelanto, mucho más viviendo en el tiempo de la gracia, tenemos la Escritura, tenemos el Espíritu Santo permanente en nosotros para vivir una vida como plena. Por eso, cuando habla Pedro, en un momento, en 2 de Pedro 1:1, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesús, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa como la nuestra. Que sea la gracia con ustedes. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos fueron dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos dio preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? ¿Para qué nos dio el Señor sus promesas, su palabra? Para que llegásemos a ser participantes de esa naturaleza divina. Porque huimos ya de la corrupción, de la concupiscencia. Y vamos ahí añadiendo a nuestra vida fe. Y ahí dice virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio y paciencia. Y todas las riquezas va mencionando que tenemos en Cristo Jesús, el Logos, la palabra viva, la promesa cumplida, la fe. Cuando las declaramos, ¿cuánto que tenemos, amados? ¿Cuánto? Tenemos que usar el cieloscopio para poder ver estas verdades, para poder ver, ¿sabes qué? Nuestras realidades. Porque mucha gente te dice, pero mi realidad no es esa, ¿eh? Yo vivo otra realidad. ¿Cuál es tu realidad? ¿Cuál es tu realidad? ¿La circunstancia es tu realidad? Lo que vivís, esa es tu realidad. ¡Esa no es tu realidad! ¡Esa no es tu realidad! ¡Esta es tu realidad! Esta es tu realidad. Esta es tu realidad, la que salió de la boca de Dios. La que te dice quién sos. Sentido de hijo, sentido de pertenencia. Identidad. Nacido de Dios. Sustancia, con su gen. Todo lo que Dios depositó en riqueza está en vos. Está en vos que dijiste que sí, que querés vivir la libertad que solo Cristo da. Acomodando lo espiritual a lo espiritual para poder vivir estas preciosas promesas. Obra sama que ataraba chica y ataroma que ambaba. Obra soma que tere. Obra shekere de bashika de la yahamaha. Obra soma que tere berebesita la yarabaha yara. Señor, que se caigan muchos velos en esta mañana, papá. Yataraba shekere de bariyara baba. Oh, para verte por sobre toda su circunstancia y lo que llamamos realidad o lo que vivimos todos los días, papá. Porque los convertidos son nacidos tuyos y ellos pueden vivir adorando y pueden vivir sirviendo, papá. Oh, papito querido, oh Señor, porque el que es nacido de Dios, no practica el pecado. El Señor te da las armas en este tiempo para abandonar lo que tenés que abandonar, para vivir de acuerdo a su voluntad, para poder decir sí cuando tenés que decir sí y para poder decir no cuando tenés que decir no. Hasta acá llegó. Doy vuelta a la página porque soy un nacido de Dios y tengo que vivir de acuerdo al carácter y a la naturaleza divina que está en mí.
Oro por tu vida, intercedo por tu vida, por tu casa, por tu familia. Es tiempo de vencer. Obra Soma Catalaya. Y a la luz de la escritura y a la luz de la palabra es como vas a caminar. Abra Soma Catalaya la maquetoroyopa. O en todos los casos el propósito y la herencia están determinados por la procedencia. Obra Soma Catalaya. Es necesario que tengas en claro de dónde has venido. Oh, mashendare atalaya toro mama yatalaya laba. Uyetere mashikaya baba shitaraya baba. Esa comunión que tiene el Padre con el Hijo, esa comunión es la que vas a tener con el Padre, andando en la luz, andando en su camino, siguiendo sus pisadas, a la luz de la palabra, como un nacido de Dios. Obra Soma que ambaraya, porque vas a amar cuando decís que no podés amar. Abra Soma que atalaya la maja, atalaya la mamá. Obra Soma, cuando te das cuenta que sos engendrado por Él, porque la esencia es el amor. Iraraba Soma, y lo que movió al Padre es el amor, y lo que movió al Hijo es el amor, y lo que te va a mover a vos es el amor. Y en esto conocemos que amamos a Dios. Abra Soma y a la maja y a la mamá, y que somos hijos de Dios, y que amamos a nuestros hermanos porque somos hijos de Dios, nacidos de Dios, y sus mandamientos no nos son difíciles, no nos son gravosos, porque sabemos que podemos vencer, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino abrazomas poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y si hay fortaleza que destruir, destrúyelas en el nombre de Jesús. Levántate, amanece porque has nacido de nuevo. Destruye lo que tengas que destruir y redimes tu generación. Redime tu generación. Redime el momento de tu concepción aún biológica. Redímela. Dile, Señor, yo redimo desde el momento de la concepción. Yo redimo, Señor, tu sangre es suficiente para redimirme, para sanarme, para salvarme, para cortar herencias y maldiciones si aún no lo has hecho. Porque hay un gen espiritual. Hay una procedencia, hay un propósito que se ha de cumplir en tu vida. Oh Señor, para amarte, para adorarte, para bendecirte y para servirte, necesito entender esta verdad espiritual, que soy un nacido. Oh Mashitalaya, nacido de Dios, nacido de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Nacido de Dios, nacido de Dios, como la palabra, como la fe, como el Hijo, a quien el Padre constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el Verbo hecho carne, el unigénito entre nosotros de toda la creación, el Espíritu de verdad. Señor, tú sacas la mentira ahora, toda mentira, todo espíritu de mentira, de engaño, hecho fuera en el nombre de Jesús. Esto es necesario de preguntarnos de dónde creo que vengo. ¿Qué creo? ¿Cuál es mi convicción? Si esta fe es la certeza, la convicción de lo que estoy esperando, abrazó Mashetere. Y va a ser así, la vas a ver como realmente lo dice su palabra, si estás en Él. Si podés verte en Él, nacido de nuevo. No porque un hombre y una mujer un día decidió o no decidió, pero naciste a la tierra de los vivientes para llevar el sello, para llevar la presencia, para llevar la gloria. Para vivir como un nacido de Dios, que lo hace victorioso, viviendo y gozando de una herencia, con todos los hijos que adoran al soberano, que adoran al Señor.
Señor, recibe la gloria. Señor, aquí nuestra entrega, aquí nuestra vida, Señor. Y habla con el Señor, habla con el Señor. Dios quiere escuchar tu voz, el Señor quiere escuchar tu voz. Quiere escucharte, Señor. Quiero levantar mis manos.